la serie que hemos venido ya extensamente hablando, estamos ya en una última fase y nos hemos concentrado en lo que es lo que nosotros debemos de hacer y con lo que debemos romper para vivir en ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No es cierto que no hay propósito en la vida. Hay algunas corrientes filosóficas, normalmente llamadas ateas, que dicen que no hay propósito en la vida y que precisamente la vida es vivir lo mejor que se pueda, hacer lo que se pueda, pero que no hay una misión particular, un Dios al cual nosotros tenemos que rendirle cuenta y ser dirigidos por Él. Cuando tengo que creerle a ciertas corrientes filosóficas y lo que me dice la Escritura, yo elijo la Escritura. Y la Biblia sí dice que nosotros tenemos un Dios con un propósito para nuestras vidas. Así que yo voy a leer el texto nuevamente que hemos venido trabajando acerca de lo que todo discípulo del Señor no debe olvidar. No debe olvidar que nació muerto en delitos y pecados. No debe olvidar que llegó a la vida mediante la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario y que por lo tanto esa obra redentora debe ser evidente en nuestras vidas. Debe ser palpable, comprobable, evidenciable que realmente Cristo mora en nosotros. No existe tal cosa. No, yo puedo seguir viviendo como quiera, pero Dios me salvó. No existe esto. Eso es una contradicción. Y este versículo 10 que hemos hecho tanta énfasis en él, pues nos confirma que somos hechura del Señor, creados para buenas obras. Así que les invito que vayamos una vez más a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Efesios 2, 1 al 10, la Escritura dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos una vez más que nos permita explicarla con fidelidad, con claridad, y que podamos aplicarla a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Este versículo 10 dice que toda persona que tiene a Jesucristo es una nueva criatura. Según a los Corintios 5:17 nos dice claramente eso, de que nosotros somos una nueva criatura,
que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Es como que nosotros venimos en esta línea de tiempo imaginaria, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, en algún momento en el tiempo y el espacio el Señor nos llama a salvación y en ese momento se hace un reseteo, es un borrón y cuenta nueva, es un nacer de nuevo. Fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo. ¿Por qué? Porque hay un contraste tan marcado en lo que éramos antes de ser salvos con lo que somos después que somos salvos. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura. Es como que nosotros somos rotos, quebrantados y hechos nuevamente. Y eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario y nos beneficiamos de eso en el momento que nosotros creemos en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, en ese momento que nosotros creemos en Jesucristo, comienza o debe evidenciarse, comenzar a verse los cambios como producto de esa nueva creación que nosotros somos en Cristo Jesús, porque somos hechura suya. Hechura es una palabra griega que es poiema, que literalmente significa la obra maestra de Dios. Nosotros como raza humana, aún con lo corrompido que podemos ser, aún con lo distanciada que está la raza humana de Dios, es esa raza humana de Dios, es su obra maestra. Cuando el pecado entró a través de nuestros primeros padres, en este capítulo 3 del Génesis, que se conoce como la caída, pues esa obra maestra de Dios se vio seriamente afectada. Y la comunión entre Dios y su creación humana también se vio seriamente afectada. En Génesis capítulo 3, verso 9, es muy simbólico porque aunque Dios sabe dónde está Adán, dice, Adán, ¿dónde estás tú? Evidenciando que Adán se había tratado de esconder, imagínese, de la presencia de Dios. El Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré y a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde yo podré irme y esconderme de Dios? Y Adán y Eva pretendieron eso, pero lo que evidencia era que la comunión entre ellos y Dios se había quebrantado. Entonces, emociones que nosotros tenemos y que heredamos de ellos, entonces esas emociones se convirtieron en sentimientos que verdaderamente tenemos que lidiar con ellos. Y esas emociones son el miedo, la vergüenza, la culpa, la ira, la depresión. Sin embargo, esos mismos sentimientos que vienen evolucionando desde emociones no controladas para convertirse y arraigarse como sentimientos, en sí como emociones no son malas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la vergüenza, nos preguntamos, entonces, ¿tener vergüenza es bueno o es malo? Bueno, en el sentido negativo, no debemos ser sinvergüenzas, unidos, sinvergüenzas. Tenemos que tener vergüenza. Pero hay cosas por las cuales nosotros debemos avergonzarnos y a veces no nos avergonzamos y asuntos que deben no darnos vergüenza, nos da vergüenza. Entonces, esas emociones como la vergüenza, el miedo, la ira, tienen que ser controladas. Y no es que nosotros vamos a perderla. Yo cuando vine a Cristo, yo sigo siendo en un sentido de mi personalidad, sigo siendo la misma persona, pero en mi carácter se supone que yo voy creciendo en Cristo Jesús para que la vergüenza esté controlada por el Espíritu de Dios y no simplemente por mis emociones convirtiéndose en sentimientos. Voy a explicar esto de una manera mejor. Por ejemplo, con relación al Evangelio, yo no debo
avergonzarme del Evangelio, pero sí debo avergonzarme de mi pecado. Es decir, que la vergüenza, yo debo saber manejarla, pero voy a manejarla según la dirección, primero, que me da el Espíritu Santo por lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pero Adán y Eva sintieron vergüenza porque estaban desnudos. Entonces, ¿debo tener vergüenza, sí o no? Bueno, depende de lo que merece avergonzarnos, tenemos que avergonzarnos, y de lo que amerita no avergonzarnos, pues no avergonzarnos. El problema es que hemos invertido las cosas, y esta raza humana de lo que debe avergonzarse no se avergüenza, y de lo que debe tener vergüenza o no, o debe avergonzarlo, entonces se sienten orgullosos de ellos. Entonces, aquí en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Es decir, no me voy a avergonzar del Evangelio. ¿Cómo me voy a avergonzar de Cristo? Sin embargo, hay personas que dicen ser cristianas y se avergüenzan de Cristo. No entiendo eso. Si usted es nueva criatura en Cristo Jesús, si usted ya su manera de pensar ha sido cambiada y sigue creciendo en el Señor, pues entonces, a pesar de que pueda tener ese miedo al rechazo por usted dar testimonio de Cristo, usted vence eso y no se avergüenza de Cristo. Porque Cristo no se avergonzó de usted ni de mí al morir en la cruz del Calvario, que sí podía hacerlo. Porque cuando Cristo me salvó y cuando Cristo te salvó, sabía que tú y yo en un futuro probablemente no seguro íbamos a pecar. Y en ocasiones lo íbamos a negar y aún así murió por nosotros. Entonces, ¿cómo yo me voy a avergonzar de Cristo? De hecho, como las personas morían en la antigüedad cuando eran crucificadas, eran desnudos. Y después de la caída, la desnudez significa vergüenza. Entonces Jesús muere como aquel espectáculo decadente entre dos malhechores para desprestigiarlo, y ahí está Cristo en la cruz del Calvario muriendo por nosotros para que tengamos salvación, para que en un futuro, cuando tengamos esa salvación, entonces avergonzarnos de Cristo. Joven, no te avergüences de Cristo. Hermano, no te avergüences de Cristo. Hermana, adulto, viejo, adolescente, no nos avergoncemos del Señor, porque ¿cómo nos vamos a avergonzar del que nos lo ha dado todo, nuestro Señor Jesucristo, del que nos ha dado la salvación, del que nos guía, del que nos cuida, del que nos protege? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de Él? Imagínate que Cristo se fuera a avergonzar de nosotros por lo que nosotros hacemos. Entonces no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, con relación al arrepentimiento, la vergüenza también tiene su uso. Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos o vergüenza para los pueblos. En otras palabras, yo no me puedo avergonzar de lo bueno, pero sí debo avergonzarme de lo malo, de lo pecaminoso, de lo que me aleja del Señor. Y con la culpa de igual manera. La Biblia ofrece varios pasajes que abordan el tema de la culpa. Y lo hace desde un punto de vista positivo y desde un punto de vista negativo, y así con todas esas emociones. Miren lo que dice la Escritura en el Salmo 51, versículos 3 y 4. Porque yo reconozco mis transgresiones, mis iniquidades y mis pecados, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto es una persona que tiene culpa. Él admite su responsabilidad y su culpabilidad delante de Dios. Hay una culpa buena. Imagínense que las personas que son psicópatas
se caracterizan por hacer cosas malas, le causan dolor a los demás y no tienen ningún tipo de culpa por eso. Personas que hacen lo malo, le hacen daño a otros y no sienten culpa. Hay una culpa buena que me hace entender que soy responsable por la transgresión que he cometido contra Dios o contra alguien. Y esto es lo que el salmista está diciendo. Yo reconozco mis transgresiones, mi culpabilidad, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Hay personas que no admiten ningún tipo de responsabilidad ni de culpabilidad. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y por qué pecaste? Parafraseando el texto a partir del versículo 9, cuando Dios le hace la pregunta, ¿dónde estás tú? Pues Adán dijo, la mujer que tú me diste, le responde a Dios. En otras palabras, todo el mundo es culpable, ella es culpable y tú eres culpable que me la diste. Yo estaba bien sin ella y a ti fue que se te ocurrió la idea de dármela. Así somos los seres humanos. Buscamos transportar nuestra responsabilidad en otros para no sentirnos culpables. Y es un mecanismo de defensa espontáneo. De hecho, cuando alguien nos confronta con algo, muchas veces hasta interrumpimos al otro para no admitir responsabilidad ni culpa. De ahí que la mayoría de las personas escuchan para responder y no para comprender. Y no es correcto. Tenemos que ser empáticos y admitir nuestras responsabilidades delante del Señor y delante de los hombres. Y lo mismo sucede con otras emociones. Pero la culpa tiene un límite. ¿Por qué? Porque si ya yo le pedí perdón a Dios, le pedí perdón al prójimo, sea que tenga que pagar las consecuencias o no de eso, porque en ese aspecto no toda acción tiene la misma consecuencia. Pero partiendo de que ya tengo un verdadero arrepentimiento, tengo entonces que decirle a Dios que me ayude a liberarme de esa culpa que me persigue cuando ya Él me perdonó, o cuando ya los demás me han perdonado. En Filipenses capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué es lo que Pablo está hablando en ese capítulo 3? Versículo, digamos, del 4 en adelante de ese capítulo 3, donde él comienza a dar su testimonio y de la obra del Señor en su vida. Y llega a la conclusión de que él tiene que olvidar el pasado, aquellos aspectos de su pasado que le mortifican, que ya Dios le perdonó. Recuerden que el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, estaba consintiendo en la muerte de Esteban y que iba rumbo a Damasco respirando aire de muerte y amenazas contra los cristianos. O sea, Pablo se sentía culpable. Dios lo confrontó con sus responsabilidades. Pero llega un momento, y no necesariamente el morir al pasado es porque uno se sienta culpable de algo, pero en ocasiones tenemos que liberarnos de la culpa que ya no tenemos. Si pedimos perdón, si Dios nos perdonó, si los demás nos perdonó, no podemos hacer nada. No podemos viajar al pasado para tratar de deshacer eso que se hizo. Ya se hizo. Pedimos perdón. De hecho, la Escritura nos llama a sentirnos liberados. Si el Hijo os libertare, os seréis verdaderamente libres. ¿Quién acusará a los escogidos del Señor? Cristo es el que justifica. Por lo tanto, ya no tengo por qué tener ese sentimiento de culpa por algo que el Señor me perdonó. Entonces, cuando somos hechura
del Señor, cuando somos su obra maestra mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario, entonces esas emociones descontroladas pasan a ser emociones controladas, o deberían de serlo. Igualmente, la ira y el miedo. Y en este caso, tanto la ira y el miedo no siempre son pecaminosos. Con relación a eso, por ejemplo, hemos visto que debemos tener temor de Dios. Entonces, ¿debo tener miedo a Dios? ¿Debo tener miedo a ciertas situaciones? Sí, debo tener miedo. Y en ese sentido no es pecaminoso. La Biblia dice en Proverbios 1:7, y lo digo rápidamente porque ya eso lo vimos, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y en Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si a usted no le da miedo eso, entonces yo tengo miedo de usted, porque a mí me da miedo pensar en eso. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahora, hay un miedo que nosotros tenemos que evitar, el miedo sin arrepentimiento, que nos lleva a escondernos. Es decir, tengo miedo de Dios, pero no me arrepiento. El miedo debe llevarnos al arrepentimiento. Génesis capítulo 3, verso 10. Y él respondió, hablando de Adán, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces el miedo sin arrepentimiento nos lleva a escondernos. El miedo sin arrepentimiento nos lleva a huir. Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5, lo que hizo Judas Iscariotes. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, a nosotros, ¿qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Miedo sin arrepentimiento nos lleva a huir, pero no es un verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento no es simplemente remordimiento. El verdadero cambio viene cuando la persona se siente mal, admite su culpa, pero acude a pedir perdón o a tratar de indemnizar lo que ha hecho. El miedo sin arrepentimiento nos lleva a poner excusas. Mateo capítulo 25, versículo 24 al 27. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tiene lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debíais entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Hay personas que no hacen lo que es correcto y dicen, sí, lo que pasa es que yo sé cómo tú eres. O algo tan trivial, estoy pasando por una situación, no le informa a nadie. Ah, que yo no te informé porque yo sé que tú siempre estás muy ocupado. O sea, la culpa es del otro, de la falta de comunicación. Y tampoco eso es correcto. En otro orden vemos que la Escritura entonces nos llama a así tener temor de Dios. Quiere decir que al igual que la culpa y al igual que la vergüenza, tenemos que tener miedo por lo que debemos tener miedo y debemos no tener miedo por aquellos que no debemos tener miedo. Si estamos en una relación abierta, franca, sincera con Dios, debemos tener miedo por lo que Dios es capaz cuando nosotros nos burlamos de Él, pero Dios es justo, Dios es amor, por lo tanto, en ese sentido debo acercarme confiadamente porque Él mismo nos lo dice.
acercaos confiadamente al trono de la gracia, aun cuando hayamos pecado. Ven confiadamente, humillado, con la actitud correcta, y yo te voy a perdonar. Ahora, Dios también se aira, y en el mismo sentido que hemos venido hablando, como somos hechura y somos la obra maestra de Dios, porque hemos creído en Él, porque el Señor pues nos restaura y ha creado nuevas cosas para nosotros y tiene un propósito para nosotros, y hay un camino por el cual Él tiene de manera particular para cada uno de nosotros, que le llamamos propósito. Pues estas emociones tienen que estar dirigidas por Él para nosotros poder disfrutar de ese propósito, y también como evidencia de que hemos sido transformados. Dios es un Dios justo y es un Dios que se aira. Le llamamos a eso ira justa o la ira santa de Dios, partiendo de la injusticia, no simplemente como un arrebato emocional. Miren lo que dice la Escritura en el Salmo 7:11. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y hay algunos cristianos que dicen que Dios solamente se aira con el impío. No, también con nosotros. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 6. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Dios al hijo que ama disciplina y azota a todo aquel que le recibe como padre. Quiere decir que Dios en su justicia se enoja, pero no es un enojo basado en el odio, sino en su justicia. Marcos capítulo 3, verso 5. Y mirándolo en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió y su mano quedó sana. ¿Qué quiere decirnos esta narrativa? El Señor pues estaba en un día de reposo, un sábado, y vio un hombre que tenía una mano lisiada, y allí estaban los del oficialismo religioso judío observando al hombre, y el Señor lo sanó. Y aquellos que eran los religiosos se indignaron porque Jesús hizo el bien en el día de reposo. Y eso es lo que dice el texto. Y mirándolo en torno con enojo, se sintió mal. Se enojó al ver la dureza del corazón. ¿No veis que este hombre está lisiado? ¿No veis que este hombre tiene que vivir de la caridad pública? No se puede valer por sí mismo. Y porque yo le hago el bien, entonces tú te molestas. Por eso es que la envidia es tan ignominiosa, tan vergonzosa. Porque la envidia es sentirme mal por el bienestar del otro. ¿Cómo podemos caer tan bajo? ¿Cómo nosotros podemos ser indiferentes a la injusticia? Por eso dice aquí la Escritura que debemos airarnos, pero no pecar. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 26. Y durante todo ese capítulo 4, el apóstol Pablo viene dando indicadores que distinguen a los que andan en este propósito del Señor, a los que son nuevas criaturas. Y viene diciendo como indicadores una serie de elementos que nos distinguen a nosotros. Y entre esas cosas que el apóstol Pablo dice es esta: airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. La mayoría de los expertos en el Nuevo Testamento conectan esta exhortación de Pablo con el Salmo 4:4, y lo cito, y dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Ahora, ¿qué quiere decir airaos, pero no pequéis? Hay algunas desinformaciones o malas interpretaciones con relación a este pasaje. El pasaje, y creo seriamente que es así, no quiere decir ustedes aírense cuando quieran, o de vez en cuando, o una vez al año no hace daño.
tienen rienda suelta para que se airen. Eso no es lo que está diciendo el texto. El texto no está diciendo, sí, aírate, no te preocupes, trata de no pecar. Tampoco eso es lo que está diciendo el texto. Pero tampoco es que me prohíba expresar mis emociones. Y en ese aspecto tenemos que saber dónde están los límites de mis emociones y que esas emociones no se conviertan en sentimientos arraigados en nuestros corazones. El sentido del texto, dice el autor, es sencillamente que vuestra ira no esté mezclada con pecado. La ira en sí misma no es necesariamente pecaminosa, porque como ya hemos visto, Dios se aira y Cristo también se airó. Lo que tenemos que poner en su justo lugar, ¿qué es el concepto bíblico de ira y qué nosotros podemos hacer y qué nosotros no podemos hacer? De hecho, nosotros debemos tener un poco de esa ira de Dios. La ira en un creyente contra su prójimo está vetada. No tenemos permiso simplemente airarnos por cualquier cosa y tratar de buscar soluciones mediante nuestra ira. La Escritura dice claramente que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice el apóstol Pablo como advertencia en este mismo capítulo 4 del libro de Efesios, en el versículo 2, que nosotros debemos manejarnos con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. Entonces, aquí parece que hay una contradicción. Entonces, no hay una contradicción. El apóstol Pablo lo que está diciendo, expresa tus emociones sin llegar a pecar. Ahora, ¿cuándo yo puedo expresar mis emociones y airarme y decir no he pecado? ¿O qué sucede cuando yo me airo y ya he caído en pecado? Lo primero que dice el apóstol Pablo, no permita que tu ira sea prolongada. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira como emoción en sí misma no es mala. Y por eso dice John Stott que incluso a los cristianos nos caería bien tener un poco de ira en ciertas circunstancias. Y lo cito, yo agregaría que hay una gran necesidad en el mundo contemporáneo de más ira santa o ira cristiana. Como seres humanos transigimos ante el pecado de una manera que Dios nunca lo haría. Al enfrentarnos con el mal, deberíamos indignarnos en lugar de ser tolerantes o mostrarnos apáticos. Cierro la cita. En otras palabras, al igual que como la vergüenza, hay cosas que nos provocan ira, que no deberían provocarnos ira, y mucho menos pecar. Y hay cosas que sí deberíamos indignarnos, enojarnos, pero nosotros no lo expresamos y no nos causa enojo. En este mundo individualista, las personas tienden a reaccionar con lo que le afecta a ellos. Si eso me afecta a mí, yo voy a reaccionar. Si no, yo lo dejo pasar. Y la injusticia, la maldad, aquello que es vergonzoso, deberíamos siempre reaccionar con indignidad, sin llegar a pecar, aunque no nos afecte directamente a nosotros. Lo que pasa es que en este mundo de egoísmo, si a mí no me afecta, yo no me meto. Siempre hago la famosa ilustración, imagen de la persona que dice, bueno, lo importante es que en mi mundo yo puedo hacer lo que yo quiera. No te metas tú conmigo, que yo no me meto contigo. No te compadezcas de mí, que yo tampoco me voy a compadecer de ti. Y esto se ilustra como una persona en un bote salvavidas y saca un taladro y los demás dicen, ¿qué vas a hacer? No te metas porque es en mi lado que yo voy a taladrar. Bueno, no, nos va a afectar a todos. Todos debemos entender esto con claridad.
nuestras emociones por una causa justa es totalmente justificable en la Biblia. Pero estas emociones no pueden degenerar en sentimientos que provoquen en nosotros prolongación, raíces de amargura o rencores por causa de lo que sea, no importa lo justo que esto sea. Lo que quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos permiso de Dios para expresar nuestras emociones, sentirnos mal, pero bajo el control del Espíritu Santo. ¿Se puede? Sí se puede, pero en nuestra carne es difícil. Ahora, difícil no es una palabra para nosotros justificarnos y decir, tú sabes que estoy luchando con esto, pero esto no es fácil. No. Reconocemos que es difícil, pero también debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio para que nosotros podamos ser vencedores en eso, para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros podamos seguir creciendo, porque a diario vamos a recibir estímulos para que nosotros entonces reaccionemos de la manera que no espera el Señor que nosotros reaccionemos. La ira daña las relaciones. Es por esto que el apóstol Pablo añade, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permita que eso se fermente. Habla. Si tienes que callar en un momento determinado para no ser reactivo, pues también esto es tener el control que viene del Espíritu Santo. No necesariamente voy a hablar ahora, porque si hablo ahora voy a pecar. Entonces pídele al Señor que te ayude. Yo vivo orando todos los días, durante todo el día, para que el Señor me ayude. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe cuáles son los botones que tiene que apretar. Y eso se lo dice también a cierta gente que también conocen cuáles son esos botones. Conocen ese panel de control y dicen, si tú le aprietas ese botón a fulano o a fulana, va a haber una reacción instantánea. Pruébalo para que tú veas, no falla. Y hay gente que sabe eso. Y hay gente que lo utiliza de una manera artística y científica. Lo planifica. Entonces nosotros debemos saber que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar y puede usar a cualquier persona para hacernos airar o caer en cualquier tipo de reacción que sea inadecuada. Incluso después de predicar aquí, es posible que cuando salgamos, aún saliendo, de hecho, me han informado, hermanos de seguridad, que cuando va a salir un vehículo, somos muchas personas, y a veces va a salir un vehículo y otro vehículo, que los dos han salido del culto, donde han estado levantando las manos. Y en algunas ocasiones dicen, ay, pero ese es el pastor. No, mentira, no. Gracias a Dios que no. Gracias a Dios que no. Pero yo sé que eso puede suceder. Y estoy alerta. Y por eso me tomo mi tiempo. Y vivo orando, Señor, ayúdame, ayúdame. A veces me desvelo pidiéndole, Señor, ayúdame a lidiar con esto, con aquello. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, sabe qué botón apretar. En conclusión, nuestras emociones, por una causa justa, sea vergüenza, ira, culpa, que es el estímulo que recibimos, no puede degenerar en sentimientos. ¿Por qué? Porque las emociones tienen que ver con una reacción inmediata, instintiva. Los sentimientos es un proceso donde nosotros ya vamos meditando y dándole permiso que estas emociones degeneren y se prolonguen y se conviertan, digamos, en rencores, raíces de amargura, maquinaciones, cavidad en nuestras mentes. La palabra de Dios nos llama a nosotros rechazar eso. Entonces, cuando nosotros vamos a las Escrituras,
nos vamos a dar cuenta, entonces, de todo esto que el Señor quiere que nosotros estemos conscientes, que nos creó con esas emociones, pero esas emociones quedaron severamente dañadas y mediante la obra de Cristo todo eso se restaura para que nosotros podamos expresarla dignamente y conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Yo creo que, no sé si ustedes, pero yo he pecado contra Dios. En un momento yo he dicho, esa persona me cae mal. Pero ¿y por qué yo debo decir eso? No debo decir eso. La persona está haciendo algo indebido, es una persona que hace daño, pero yo no tengo permiso de Dios para decir que me cae mal. Y yo he pecado contra Dios. Digo, óyeme, esa persona, ya sea una figura pública, sea quien sea, yo no puedo decir, qué mal me cae, qué pesada esa persona. Óyeme, no la soporto. Y aprieto los dientes así. Que si es un implante se puede ir fácil. Pero no tengo permiso de Dios. En vez de decir, me cae mal esa persona, tengo derecho a sentirme mal por las malas acciones del otro, pero sin que eso derive en raíces de amargura y resentimientos hacia esa persona. En vez de decir, me cae mal, tengo que decir, Señor, salva a esa persona para que me caiga bien. No, ni tampoco así. Salva a esa persona, ten misericordia de ella. Dice la Biblia que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Pastor, pero eso es difícil. Sí, pero en Cristo podemos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 2, versos 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús. Todo esto lo vamos a ejercitar en la gracia que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Tenemos que decirle al Señor que nos revista de paciencia, de mansedumbre, de indignarnos por las cosas que ameritan indignación, pero sin llegar a pecar. No decir, qué mal me cae. Pero la pregunta es, ¿has orado por esa persona en algún momento? Sí, para que el Señor se la lleve. No, no. La oración debe ser para que el Señor la salve. En un campamento de jóvenes, había una joven abiertamente rebelde que sus padres la obligaron a ir al campamento porque ella no quería. Pero era tan rebelde que ella iba a mostrar su rebeldía y la hizo evidente. Se vestía de una manera inadecuada. Y justamente antes de ir al campamento, se pintó el pelo de varios colores. Y en la fila, cuando los muchachos se iban a comer, se ponía desafiante a mirar. Y no seguía el orden. Y estaba provocando. Junto con ese campamento de jóvenes, había un campamento de damas. Y había una señora ya muy anciana que estaba en ese retiro de damas. Y a la hora de la comida o de la cena o cualquiera de las comidas que se daban en el campamento, pues los dos grupos, el de los jóvenes y el de las damas, coincidían. Y aquella muchacha estaba adolescente en un tono desafiante, pero era cómico porque estaba la joven aquí y todo esto estaba limpio, no había nadie cerca de ella. Y entiendo que una persona que viva así, en vez de decir me cae mal, tiene que ser una persona digna de pena y de misericordia. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros, aunque no llevamos una vida así y humanamente y moralmente llevamos una vida aceptable, ante los ojos de Dios no éramos mejores que nadie.
De hecho, el Señor le dice al pueblo hebreo y nos lo dice a nosotros, no ser, por ser ustedes los mejores entre la tierra, yo os escogí. Y Cristo dijo, yo no vine a buscar sanos, sino enfermos. Y si tú tienes a Cristo y yo tengo a Cristo, es porque en algún momento tú y yo estábamos perdidamente enfermos. Es más, estábamos muertos en delitos y pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Un día, la señora se le acerca a la joven. Y los consejeros del campamento de jóvenes se asustaron y dijeron que esa señora no vaya a meter la pata y vaya a mandar a esta muchacha para el infierno. Porque hay legalistas así, que a todo el mundo lo están mandando para el infierno. Y la señora se le acercó a la muchacha y le comienza a ver el peinado y le dice, óyeme, pero qué buena combinación de colores tú tienes. ¿Qué tiempo te tomó pintártelo y qué tiempo duras peinando? Aquella muchacha que estaba a la defensiva, esperando que alguien le dijera algo, el Señor comenzó a obrar en ella. Y sus sistemas de defensa cayeron. Comieron juntas y así comieron juntas, no solamente en esta ocasión, sino por el resto del campamento. Aquella muchacha se fue con su peinado así, pero también se fue con Cristo en el corazón. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos transforme. Pedirle a Dios que como obra maestra de Él que nosotros hacemos, esa obra maestra sea evidente. Porque somos hechura suya. Creados ¿para qué? Para buena obra en Cristo Jesús. Y esas buenas obras se evidencian cuando nuestras emociones están controladas por Él. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra.